invitado especial que es Leandro Luciani Conde. Sí. Tu nombre con Luciani a veces vos no sabés es muy frecuente, pero es Leandro. Si no estás metiendo la pata, digamos, ¿no? Pero bueno, nos conocemos con Leandro, ¿no? Es la primera vez que compartimos así cara a cara, pero él ha sido psicólogo de chicos de la casona en otros años, digamos, ¿no? Hace muchos años. Hace bastantes años, sí. Y tenemos muy buen recuerdo de él y de, bueno, justamente hablábamos de los chicos que él atendió, que están ambos muy bien, y tienen un recuerdo lindo de su participación, de su terapia. La casona, elemento que no era muy, o práctica que no era muy regular en aquellos años, realizaba las terapias de los chicos por afuera de la institución. Había instituciones que instalaban un psicólogo en una oficina y iban pasando los chicos, o uno o dos psicólogos. Nosotros siempre consideramos que para valorizar la terapia, la clínica de los chicos, era necesario que tuvieran su psicólogo particular, singular, digamos, ¿no? Y esos no funcionó, siempre con las diferencias que hay entre los distintos chicos, los distintos profesionales, pero como sistema estamos claros de que funcionó y lo seguimos aplicando. Así que estamos contentos de tener a Luciano hoy acá con nosotros y a la vez dar cuenta de su desarrollo también, ¿no? Porque y yo agradecido de la invitación. Bueno, y Luciano hoy es Leandro es bueno, psicólogo, docente de la cátedra de salud mental, de salud pública, salud mental, de la Facultad de Psicología de la Facultad de Psicología, junto con nuestro querido Vicente de Gemis, compañeros, nuestro primer psicólogo institucional, y querido amigo de la casona. Trabajo con Alejandra Barcala en la Universidad de Lanús, que también es una... ¿Y Alejandra sigue en la unidad de letrados? Ella se fue de la unidad de letrados y ahora está como directora del doctorado de salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Mirá. Trabajamos ahí juntos, sí. Yo sabía que estaba en Lanús, sí, pero pensaba que podía seguir también en la unidad de letrados. Te confieso algo. Cuando estábamos armando esta temática, este programa de radio, pensamos en Alejandra. Y Alejandra Galcerano, nuestra directora, dijo, ¿por qué no hablamos con Luciani Conde, que está en la unidad de letrados y que tiene un desarrollo importante? Y bueno, también nuestra intención es ir renovando las caras en la radio, ir trayendo profesionales, protagonistas nuevos, jóvenes a la radio. Está muy bien eso. Sobre todo jóvenes, muy bien está eso. Sí, bueno, vamos. Hay que entrar, mejorando el promedio de edad. Cuando yo me jubile de la radio, va a mejorar mejor todavía el promedio de edad, digamos, ¿no? Y para eso trabajamos, porque los relevos no se hacen solo, hay que trabajarlos. Y bueno, el tema que queremos tratar hoy con la visita de Luciani Conde es el tema de la actualidad en salud mental. Por un lado, de las situaciones que se están viviendo en salud mental, vamos a ir relatando, vamos a ir conociendo, y por otro, la pretensión del gobierno nacional de cambiar las actuales leyes de salud mental, que consideramos que sería un retroceso muy negativo y que le vamos a dar batalla para que así no sea, digamos, ¿no? De esto vamos a entrar en detalles también. Bueno, sobre la situación de salud mental, mucho podemos decir.
podemos ir a sesudos profesionales, escritores y demás, pero mira, yo tengo acá el Diario Popular de esta semana, no recuerdo el día exacto. Dice, crece la violencia en las escuelas, 55 casos por día en el AMBA. Y está también por acá la nota del chico Ángel, que está en proceso, pero se estima que pudo haber sido maltratado, golpeado por su madre y su padrastro, que también dan una cuenta. Está también por acá el caso de la joven de Merlo, que desapareció de su casa y fue encontrada fallecida, dejando 9 cartas explicando la decisión trágica que tomó. Te sumo un dato. En varios colegios de Argentina, desde ayer están apareciendo pintadas con amenazas hacia los estudiantes, en el caso del Colegio Pellegrini, hacia el centro de estudiantes, amenazas de que va a haber tiros, de que no vayan a la escuela, muy graves, colegios públicos y privados de gran parte del país. Se supone. Bueno, y en nuestra comuna, en nuestra localidad, donde ocurren los chicos de la Casona Los Barriletes, una de las escuelas está viviendo esta situación y nos mandó un comunicado. Léelo, por favor, Sana. Estimadas familias, nos comunicamos con ustedes a fin de informarles que en el día de la fecha, esto fue el martes, se observó en uno de los baños de la institución una inscripción que haría referencia a una situación de violencia relacionada con lo acontecido a fines de marzo en una escuela de Santa Fe. Frente a este hecho, desde la escuela estamos interviniendo de manera inmediata, abordando la situación desde un enfoque reflexivo y pedagógico con los y las estudiantes, reforzando el trabajo sobre la convivencia, el cuidado mutuo y el uso responsable de la palabra. Consideramos fundamental el acompañamiento de las familias en este proceso. Les pedimos que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de expresar sus ideas y emociones de manera respetuosa y acorde a las normas de convivencia institucionales y sobre las consecuencias que este tipo de manifestaciones puede generar. Ante cualquier información relevante o inquietud, no duden en comunicarse con la escuela. Agradecemos su colaboración y compromiso para seguir construyendo entre todos un espacio seguro y de cuidado. Atentamente, y en nombre de la escuela. Ahora se estaba diciendo, no sé ustedes qué opinan, que esto forma parte de una red de TikTok, porque lo llamativo es que apareció a la par en muchas escuelas a la vez. Sí, y apareció también en clubes de fútbol. Hasta en otras provincias. Hasta en otras provincias. Yo soy parte del grupo de chat de Fortineros Memoriosos. Sí, apareció en el Instituto de Vélez. Que bueno, que es la agrupación que sigue el tema de derechos humanos en el club Vélez Arfiel y que periódicamente nos visitan porque hacen un trabajo realmente muy bueno. Y ahí en el chat daban cuenta de que aparecieron en los baños de Vélez también con el mismo contenido. Un desafío debe digamos, ser viral. ¿no? Yo digo una cosa, por la edad que yo tengo, le contaba a Juan Cruz antes de empezar el programa, en la década del 80 pasaba lo mismo en las escuelas cuando llamaban por teléfono anunciando que había bombas en las escuelas. Teníamos que evacuarlas. Y fue una cosa que duró un tiempo en capital y en las provincias. Eso no quiere decir que uno tenga que minimizar el hecho, ¿no es cierto? Porque es un llamado de atención de los jóvenes en todo caso. Creo que hay que tomarlo así. Por un lado, hoy me llegó una información de que en una escuela había un joven con un arma. Claro. No me acuerdo bien de qué provincia. Pero de todas maneras estoy de acuerdo con vos, no hay que banalizar. Porque, bueno, pongámosle que fue un desafío, fue un juego en la juventud, en la adolescencia. Pero ahora también parece como una picardía para... Pero habla de un clima de época y habla de un clima de violencia. De violencia, un clima de amenaza. Claro. Hay un clima de amenaza, de terror, en el sentido de instalar un clima que no está bueno, que es un clima de violencia. Incluso a través del juego, ¿no? Claro. Que no es de instalar, es que está instalado, digamos. ¿no? Bueno, porque un poco apuntaba a eso, estos hechos más graves, más salientes, como la situación de Santa Fe y de otros casos donde han ido chicos armados, son efectivamente las expresiones más graves, pero después hay muchas otras situaciones de violencia, digamos, ¿no? Riñas y golpizas
tremendas. Y la propia bullying. cuerpo, y la violencia hacia el propio cuerpo, como es el suicidio, que ese es un tema también alarmante, ¿no? Bueno, el suicidio, las conductas suicidas son uno de los motivos más importantes del sufrimiento en la juventud. Hay, digamos, una tasa alarmante de aumentos de intentos de suicidio y conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes. En el caso de Santa Fe, es la primera causa de muerte que suplantó a la muerte por accidentes. Es muy alarmante. Es muy alarmante. De todas maneras, un poco para cerrar Sí, esto, digamos, bajar. esta es la dimensión, podríamos decir, personal o individual, pero también hay una dimensión social e institucional de la violencia, Claro, y ahí baja. que está en relación con esto. Bueno, lo que hablamos de los discursos de odio, las políticas de la crueldad, bueno, que también generan expresiones ligadas al padecimiento. Claro, y derraman sobre toda la sociedad y los jóvenes son más vulnerables, más propicios a absorber Y la falta estas de... cosas y tratar de replicarlas en su lenguaje verbal, en Claro. acciones, etcétera, ¿no es cierto? Claro, lo que no se habla, se actúa, se dice comúnmente, ¿no? Algo así decimos Los sí, psicólogos dicen tal cual. eso, creo. Pero las instituciones tienen que tener un lugar de cuidado, una barrera de protección. Por eso también es un llamado de atención esto a no vaciar las instituciones públicas, estatales, pasa en salud, pasa en la universidad, que, bueno, en qué medida las instituciones pueden encargarse de los cuidados y ser barreras de protección para la juventud, para la niñez. Sí, efectivamente. En ese caso te queríamos preguntar si vos tenés conocimiento de que desde los ministerios de educación, desde el área institucional de educación, se estén impulsando formación, programas, herramientas para el tratamiento de este tema. A ver, desde la política educativa podríamos decir que estamos en crisis, la política educativa está en crisis y el sistema de salud está en crisis. Desde el punto de vista de la política educativa, piensen en la ley de financiamiento universitario, tomando el caso de salud, en los hospitales universitarios son 5 de la Universidad de Buenos Aires. Tienen el 70% menos de presupuesto, por ejemplo. O sea que el desfinanciamiento de la educación universitaria es alarmante. Y en salud, a nivel de salud en general, como de salud mental, hay un desfinanciamiento progresivo, pero sostenido. Puedo dar un montón de ejemplos si quieren. El Bonaparte el año pasado es un ejemplo, ¿no? Bajó el 19% de la planta de profesionales. 192 personas que no están trabajando en el Bonaparte. Con la especialidad que tiene, que es tratamiento en adicciones, ¿no? Salud mental y adicciones. Es un hospital destinado a los consumos problemáticos, Exacto. es así. Hace poco nos visitaron los pediatras contra el hambre. Hicimos un programa muy lindo con ellos. Siempre lo nuestro, cuando decimos lindo, es relativo, porque las noticias no son las más agradables, pero fue muy bueno el tratamiento y muy cálida la participación de los 3 compañeros que vinieron de pediatras contra el hambre, ¿no? Y ahí también relevábamos la situación de la política pública hacia los chicos, como en un tobogán, en una crisis muy grande. Tal vez la cifra de mortalidad infantil, su crecimiento sea un punto claro para marcar esta situación de carencia, digamos. Miren, el gasto en salud bajó en los últimos 2 años el 34%. Y el financiamiento de los hospitales AMIC, que son hospitales nacionales, entre los cuales está el Garrahan, bajó entre el 20 y el 25%. O sea que hay un desfinanciamiento muy importante del sector salud. Y además hay un agravamiento coyuntural, no sé si coincidís, Luciano, en que no se están entregando las partidas en estos últimos meses, digamos, ¿no? Pasa en el PAMI, pero pasa también en los hospitales públicos y en los de niños también, lo cual hace más difícil todavía el funcionamiento de estas
instituciones, digamos, ¿no? Y creo que tienen que ver con la política, bueno, más macro, como se suele decir, y el empecinamiento del actual gobierno de llevar adelante su política de ajuste sin fin, con consecuencias terribles. Acá si se muere una parte de la población... Bueno, el dato de suicidio que hablábamos recién impacta muy alto en la juventud. Las tasas de demanda de atención en salud mental aumentaron, las tasas de internaciones por salud mental aumentaron, las problemáticas ligadas a la ansiedad, a la depresión, a la violencia han aumentado. Sumado que, por lo que uno va leyendo, yo había leído Salud en Agonía, publicó el CELS, cuando dice que cerca de 200.000 personas abandonaron su medicina prepaga tras los aumentos derivados y van a los hospitales públicos en las condiciones de financiadas que vos decís, agravado por eso, más gente con menos servicios. Pensá que esas 200.000 personas que dieron de baja su prepago, algunas tienen obra social, pero subió el desempleo, con lo cual muchas personas ya no tienen obra social. Claro. Recurren esas personas al hospital público que está desfinanciado. Fíjense que, con un dato más, hay un programa que sigue siendo, pero va a dejar de ser fundamental, dos programas. El programa Remediar y el programa Sumar. El programa Remediar es un programa muy importante de provisión gratuita de medicamentos en el primer nivel de atención. Unidades sanitarias, unidades de protatención, CESAC en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se va a desfinanciar, se va a reemplazar por una canasta básica de medicamentos. Entonces, las personas tienen menos prepagas, las personas tienen menos obras sociales por el desempleo y el sistema de salud tiene menos recursos. Están en una crisis importante también. ¿Cómo? No te escuché. Las obras sociales están en una crisis importante. Y pensá en el PAMI que vos decías. El PAMI es... pero la de los gremios también, digamos. Y por esta misma razón, hay menos empleados, hay menos aporte a las obras sindicales. Sí, pero además no le derivan el dinero que les corresponde, claro, además, digamos, claro. ¿no? Se gasta en pagar deuda externa, en acciones financieras, y no se llega, como está estipulado por ley, a los efectores que la necesitan con urgencia, ¿no es cierto? Mira, un dato, si doy muchos datos ustedes me avisan, pero en salud mental hay un estándar, y es que el 10% del gasto de salud de un país tiene que estar destinado a salud mental. En el caso de Argentina, el último año, 1,8%. Es decir que, y viene en descenso, es decir que no se está invirtiendo en financiar al sector salud como dice la ley, que es el otro tema. La ley dice que hay que gastar el 10% del gasto en salud mental. Se está aplicando el 1,8%. Sumado que el país se retiró de la Organización Mundial de la Salud. O sea que todos estos programas que pueden servir a la Argentina ya no los tenemos. O vacunas, por ejemplo, que no están llegando. Y es un aislamiento de organizaciones que son muy importantes en el diseño de políticas, en lineamientos, en directrices. Piensen que, entrando un poco en estos proyectos de reforma, la ley de salud mental es una ley de derechos humanos. Y uno de los aspectos que se vulnera absolutamente, se degrada en los proyectos de ley, en los dos que estoy hablando, que son del Poder Ejecutivo y del PRO, son proyectos que sacan la directriz de los organismos internacionales. Es decir, los principios de atención de Naciones Unidas para las personas con padecimiento mental deja de ser parte de la ley y pasa a ser una orientación. Y se sacan dos grandes declaraciones, que son la Declaración de Caracas y la de Brasilia. Es decir, hay un desenganche de la doctrina de derechos humanos. Sí, se cuestiona la actual ley, se dice en algunos casos que es inaplicable. Nosotros creemos que tenemos un problema grave con las leyes más en general en la Argentina. Tenemos buenas leyes que nacieron en momentos más claros de la democracia, pero que muchas no son aplicadas. Para ir a lo próximo, salió la ley de financiamiento de las universidades. No se aplicó. El Poder Judicial se pronunció para que se
aplique prontamente. Y sigue sin aplicarse y los estudiantes y los docentes están en medidas de lucha por esta situación. Y como esta puedo decir la ley 26.061 de derechos integrales de niños, niñas y adolescentes, y así otras leyes, digamos. Que tampoco ¿no? se aplica. Bueno, La de si hablamos de discapacidad, de lo que está pasando en discapacidad y discapacidad. Y bueno, esto de que de la aplicación de las leyes hay una responsabilidad fuerte, muy importante del Estado, pero también de parte de las organizaciones civiles, de los profesionales, de las universidades, etcétera. Es necesario un esfuerzo por aplicar, por encontrar rumbos de cumplimiento de estas buenas leyes. Sí, igual un comentario, porque hay una serie de mitos o ideas equivocadas, de errores respecto de la ley de salud mental. Uno es que no se puede aplicar o no se puede implementar. Pero eso no es un problema de la ley, sino que es un problema de que falta el financiamiento para implementar la ley. Eso es un problema histórico desde el 2010 hasta ahora. O sea que no podemos criticar una ley por no servir o no ser útil si no se está financiando y en función de eso digamos, bueno, ¿está sirviendo o no está sirviendo? Si bien hay grandes avances en la implementación de la ley, hay grandes avances que a veces no se notan o no se difunden, son muy importantes. También es cierto que hay un montón de cosas que no se financiaron y no se pudieron implementar. Entonces, digamos, criticar una ley que no se implementó a veces es más una encerrona discursiva y una chicana política, claro, que una cuestión técnica. Sí, una apoyatura argumental de los que quieren volver para atrás, claro, no solo la ley de salud mental, sino los conceptos de derechos humanos en general, digamos, ¿no? Que hacen a la calidad de vida de las personas. Juan, te veo con ganas de decir algo. Sí, no, que estaba por decir que ellos tienen un pensamiento mágico con respecto a las leyes y a los derechos. De hecho, Milei lo dice de una manera. Para él los derechos, que son tres, el derecho a la vida, a la propiedad privada y no me acuerdo qué más. Cuidar a los perros, ¿no? Claro, pero él dice que los únicos derechos son esos y esos derechos existen porque los da Dios o los da, no sé, una entidad mágica. Entonces, y tienen el mismo pensamiento con las leyes. Ellos creen que cuando se escribe una ley se hace, ya está. Esa ley es lo que dicta la realidad. Y dejan por fuera justamente lo que decían ustedes, que tiene que ver con aplicar la ley, con que haya gente que efectivamente vaya en el lineamiento de la ley, que justo en la ley de salud mental es muy importante. Ella lo sabe, yo creo que se hacen los tontos para usar una palabra apropiada en este programa radial, que no solemos usar palabras más fuertes. Yo creo que, bueno, señalado esto, también hay que decir que es parte de la responsabilidad de las asociaciones profesionales, de los profesionales, de las instituciones públicas y privadas, de las distintas áreas de trabajo, apropiarse de la ley y hacer un esfuerzo creativo, poniendo el cuerpo, etcétera, para que esta ley pueda ser, para que esta y otras leyes puedan ser llevadas adelante. Nos balsa, lo vemos con la 26.061 de derechos integrales y pasa también con la ley de salud mental. Tomando esto en la Casona, ¿hace cuántos años tiene el espacio, Juan? 15. No, sí, menos. Desde el 2008, 2005 me parece que estaba. Sí, son casi 20 años. Sí. Porque bueno, en la Casona empezamos a tener situaciones que veíamos que derivaciones que nos daba la dirección de niñez de aquel entonces para que ingresáramos chicos al hogar, cuando íbamos a entrevistarlos veíamos que no tenían criterio de internación, que produciendo, viste, algún acompañamiento, alguna medida particular sobre la familia, a veces ni siquiera grandes procedimientos, digamos, ¿no? Sino una reunión de acuerdo y de conciencia en la familia y aplicación de algunos cambios, no hacían necesario la internación, digamos, ¿no? Tuvimos primero esa práctica y en algún momento nos dijimos, ¿y si esto lo hacemos un programa?
Ahí empezamos a balbucear, a escribir unas primeras líneas. Le pedimos a Vicente de Gemis que hiciera un aporte más desde la profesión, y Vicente hizo un aporte bueno, y así salió lo que llamamos como nombre de pila el espacio abierto, que es el EFTA. Y queríamos que Juan nos cuente un poco cómo está funcionando. Y en este momento en el EFTA, el espacio familiar terapéutico ambulatorio, estamos haciendo algunos cambios porque estamos teniendo una cantidad de derivaciones por semana que son impresionantes. Yo en este momento estoy haciendo el seguimiento de 54 acompañados y ahora mañana van a ser 55, que es un montón. Entonces estamos trabajando, lo que hacemos somos 8 profesionales, está Raquel la psiquiatra, después hay 4 trabajadores sociales y 3 psicólogos, y lo que hacemos es coordinar, digamos, los acompañamientos entre las familias, los acompañados, los equipos tratantes, los equipos en el caso de si hay hogares, para poder acompañar a las personas en los momentos que capaz que necesitan alguna ayuda o alguien que los acompañe en determinados objetivos. Nosotros lo que, a diferencia de otros dispositivos de acompañamiento, capaz que no hacemos paquetes de horas, no ponemos 6 horas o 12 horas como si eso mágicamente surtiera un efecto. Siempre pensamos los acompañamientos en términos de objetivos. ¿Qué objetivo tiene este acompañamiento? ¿Para qué? Y ver que se puede trabajar en ese rato. Pueden ser 2 horas, pueden ser 4, pueden ser 6, pero siempre con un objetivo. En este momento, de los 360 más o menos acompañados que tenemos, creo que hay una gran mayoría que el objetivo es, nosotros lo marcamos en acompañamiento recreativo, pero que en ese acompañamiento recreativo se trabajan un montón de cosas, ya sea temas vinculares, con pares, con el reingreso de la persona a la comunidad, cuestiones que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, con el cuidado personal, la higiene, tareas, puede ser con algo del objetivo que es poder implementar algo del juego, que muchas veces eso no está, sobre todo en infancias, para trabajar muchas cosas. Pero bueno, es uno de los dispositivos, me parece que yo ya estoy ahí hace más de 10 años, primero como acompañante, después ahora como psicólogo, que para mí es uno de los dispositivos que es fundamental para aplicar la ley de salud mental, porque justamente en el trabajo y en la perspectiva que nosotros tenemos, que tiene que ver con derechos y tiene que ver con la reinserción de las personas en la comunidad, es lo que hace que las personas no se enfermen y no tengan... El tema no es la reinserción, Juan, disculpa que Sí. me meta en tu relato. El tema es evitar la institucionalización, digamos, ¿no? Como bien dice la ley de salud mental, evitar internaciones que no sean necesarias. Hay algunas que son necesarias y se producen, pero para eso hay que poner en práctica dispositivos, sistemas, digamos, ¿no? No se trata que porque no ingresa a una institución la persona no tenga un problema de padecimiento mental, sino de abordarlo de otro. No sé cómo, a ver, por un lado, yo acuerdo en el sentido que es una línea de doble vía, porque por un lado, lo que vos decís es muy importante, cuáles son los recursos comunitarios que permitirían evitar internaciones innecesarias. Eso es muy importante, y ahí una de las estrategias es, lo que denominamos facilitadores, acompañantes, que pueden tener un trabajo clave en eso. Pero también es cierto que en Argentina, piensen que en el censo 2019, hace un tiempo, había 12.000 personas internadas. Esas 12.000 personas internadas también requieren recursos para poder externarse. Entonces, la figura de acompañamiento, de facilitadores, es una figura que, digamos, nos permite pivotear entre ser una manera de evitar la institucionalización, pero también de promover la externación sustentable, porque muchas veces el acompañamiento, y esto es un error, está concentrado en los servicios de salud mental. Pero en realidad el tema es qué pasa al alta, qué pasa después. Lo vincular, lo afectivo, las relaciones con personas, con pares, con familia, con acompañantes, es lo que a uno lo sostiene en la comunidad.
a uno, a cualquiera. Aparte hubo tantos años de institucionalización en algunas personas que les es difícil concebir su vida sin Fuera de ella, claro. sin esa institución. ¿No es cierto, Juan? Nos pasa con gente que acompañamos del Borda y de otros hospitales de salud mental que se produce este fenómeno, ¿no es cierto? Claro, está pasando algo interesante en los últimos años, que antes yo cuando empecé a trabajar esto no lo escuchaba tanto para mí. Antes se hablaba de internaciones largas y hablaban de años, eran 10 años, y 10 años estaba internado y eso era una internación larga. Y ahora, por suerte, algo que también me parece gracias a la ley, gracias a la ley de salud mental, se habla de una internación larga ya de cuando pasaron 4 meses. Sí. Entonces yo digo, mirá que bien, cómo hay un cambio de paradigma, de perspectiva de que es mucho tiempo internado y que es poco. Y eso es gracias a la ley de salud mental. Yo le quería preguntar... ¿Desde tu lugar vos observás eso también, Leandro? A ver, en términos generales, desde el 2010 hasta ahora, hay avances. Por eso digo, no es correcto decir que no se implementó la ley. ¿Cuáles son los avances? Los tiempos de internación son más breves. Las personas internadas, piensen que la fundamentación de la ley en el 2010 preveía que había 24.000 personas internadas. En el último censo son 12.000 personas. O sea que bajan, digamos, las personas que están internadas. Es cierto, está el fenómeno de puerta giratoria muchas veces, hay reinternaciones. Pero hay una tendencia que podríamos decir sostenida, y sobre todo hay un hecho fundamental en la aplicación de la ley, es que ahora, desde el 2010, hay instituciones de derechos humanos que intervienen en la protección de derechos, tanto el órgano de revisión donde yo trabajo como la unidad de letrados que vos decías. O sea que hay instancias de protección de derechos que antes no estaban, y eso es bueno. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. La nueva ley, la ley en vigencia. Por favor, no digamos nueva ley porque ya me vengo peleando hasta en el trabajo. Nueva ley no hay. Habla de desmanicomialización, o sea, sacar a los manicomios tradicionales, los hospitales mentales, y llevar a los pacientes con padecimiento mental a los hospitales generales. ¿Se está haciendo? ¿Se logró eso? ¿Prospera? Porque es una de las cosas a las que quieren, como decía Leo, volver para atrás. Sí, el proyecto, los dos proyectos previstos eliminan dos artículos fundamentales, que son el artículo 27 y el 28 de la ley actual. Por eso digo, no hay nueva ley. La ley actual es la que está vigente. Sí, bueno, que básicamente el 27 dice que se prohíbe la apertura de manicomios neuropsiquiátricos, efectores de especialidad, y se obliga a la sustitución definitiva. Ese es el 27. Y el 28 dice lo que decís vos, que la internación, si no va a haber efectores neuropsiquiátricos o manicomios, como se dice, más coloquialmente, pero que se entiende mejor así, tiene que ser en el hospital general. Esos dos artículos cambian con la nueva ley y se posibilita que continúe la internación en el hospital monovalente o especializado, en detrimento de la internación en el hospital general como regla. Se elimina como regla. Ahora, dicho esto, un poco para decir también los puntos fuertes de la implementación. Hay provincias donde se interna solo en hospitales generales. Sí. Por ejemplo, Río Negro, por ejemplo, Chubut. Incluso en Ciudad de Buenos Aires, que es un contexto que podríamos decir que tiene sectores de mayor resistencia a la implementación de la ley, sectores, no la totalidad de actores. Pero se abrieron 6 salas de salud mental en hospitales generales, que no existían. ¿Y funcionan bien? Y funcionan bien, funcionan muy bien. Cada efector tiene sus dificultades y existen las dificultades. Pero hay 6 salas de salud mental que no estaban cuando yo empecé a trabajar en el órgano de revisión en el 2013. Había 2 o 3. Es decir, hay una apertura. En provincia de Buenos Aires se está llevando adelante una reforma de salud mental muy importante. Hay un programa que se llama Buenos Aires sin manicomios. Puso equipos de salud mental en la gran mayoría, si no en su totalidad, de hospitales generales. Nombró personas, hizo un cierre progresivo de los sectores, pabellones crónicos, como se definía. Es decir, hay experiencias muy importantes de aplicación adecuada de la ley, con las dificultades que tiene aplicar una ley en un contexto como Ciudad de Buenos Aires o como Provincia de Buenos Aires, con la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Sí, inclusive
yendo a provincia de Buenos Aires, se están aplicando elementos preventivos, digamos, ¿no? Ayer me llegó un manual que está recién impreso, que es una orientación para la producción de talleres en distintas instituciones, en escuelas, en territorios, etcétera, que tienen que ver con discutir los problemas de la vida que si no se abordan pueden transitar hacia la salud mental, digamos, ¿no? Es un Me poco lo que pareció muy preguntabas vos interesante. recién, porque no solo se trata de atender en servicios de salud, que incluyen los hospitales obviamente, sino que se trata de promover salud, Claro. no atender el padecimiento nada más. ¿Cómo se promueve salud? Con programas como los que vos decís. De hecho, los emprendimientos socioproductivos son muy importantes para que no se empiece esta puerta, digamos, de ingreso a un sistema que después es muy difícil salir. Claro, pero con la crisis económica y social que estamos viviendo es difícil poder emprender esas actividades socioproductivas. Ese es el gran problema que estamos viviendo en la Argentina Se ahora. requiere financiamiento del Estado. Claro, y hasta y ahora un Estado que lo hubo poco. financia, claro. No, y bueno, y va a seguir habiendo poco porque el modelo es Claro, un ese modelo modelo tiene otro objetivo. vicioso Claro. en el sentido que no hay crecimiento, no hay posibilidades de generación económica para solventar las distintas necesidades que tiene la población, el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, esto, la perspectiva es, por lo que se avisora, de empeoramiento, a pesar de que el ministro de Economía dijo en una reciente conferencia que Se vienen los años más luminosos los meses, 18 meses. de la chicos. democracia argentina, digamos, ¿no? Entonces esta es una gran preocupación que tenemos, ¿no? Un tema que frecuentemente abordamos desde distintos lados en este programa de radio es la incidencia de las pantallas, del apego a las distintas manifestaciones de conexión con las redes de Internet y que aportan a las conductas nuevas que venimos observando. En el tema de salud mental, ¿vos qué nos podés comentar, Luciano? Leandro. Leandro. Mira, hay varias facetas. Por un lado está la faceta de valorar bueno, los avances tecnológicos. Uno puede decir, bueno, no sirven los dispositivos, no, al contrario. El tema es cuando esos dispositivos se utilizan de una manera que desubjetiva. En vez de producir la potencia de las personas, lo que hace es invalidar. Pensá que tenemos la pandemia en el medio, un momento de mucho encierro y de mucho repliegue de las instituciones y las personas hacia los dispositivos, en juventud particularmente. Con lo cual, me parece que no se trata nunca, en general podríamos decir, de prohibir, sino de regular. ¿Está mal que los adolescentes, las personas adultas, usemos los dispositivos? No, para nada. Pero eso puede ser un apoyo para la potencia de la vida, de los vínculos. Ahora, si esos dispositivos, hay un autor que se llama Miguel Benazayat, viene insistiendo e investigando mucho en esto, cuando los dispositivos reemplazan las operaciones de la persona, la subjetividad, las operaciones mentales, ahí sí, esta experiencia que cuenta de siempre, ¿no? Bueno, pones a personas que vienen trabajando como taxistas y se utilizan siempre los dispositivos de georreferenciación y ya después no saben para qué lado son las calles. Entonces, el tema es que la utilización de los dispositivos no vaya en contra de la vida, podríamos decir. Y eso pues se puede regular y se puede trabajar. No se trata de prohibir, se trata de visibilizar. Bueno, pasa con mis hijos todo el tiempo. Si estás mucho tiempo en la pantalla y eso te reemplaza la posibilidad de jugar, estar con amigas, de leer. Socializarse. Bueno, por ahí hay un problema, porque sobre todo hay expresiones de padecimiento ligadas al aislamiento social, ligadas a aspectos de tristeza, para no hablar de depresión o de ansiedad, que tienen que ver con el uso intensivo de estos dispositivos.
Sí, y otro elemento para tener en cuenta que hay una que también, algunas expresiones que desarrollan propuestas como esta que se investigó y se descubrió que usó el chico que fue protagonista De de Santa la Fe. actividad de Santa Fe, claro, esas que redes. es una red web. que impulsa Matar, salir a matar, el atacar a crimen, la claro, violencia tiroteos en las extrema, escuelas. etcétera, digamos, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con esto que vos decís, que hay que ver, siempre nos preocupamos por aquellos aspectos que vemos como negativos, pero que hay que ver todo lo que nos puede A aportar. ver, yo no me acuerdo bien las fechas, pero pareciera que el juego que hizo este joven de Santa Fe tenía meses, varios meses. Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿está mal usar ese juego? Quizás no, porque una cosa es una expresión simbólica del juego. ¿Quién no jugó, digamos, los soldaditos a matarse? Digamos? El Pero tema de es ahí cuando a eso la pasa acción. de lo simbólico a lo real. A lo real. Y ahí hay un tema, porque uno podría decir, ¿dónde estaban las instituciones, las personas adultas, las instituciones de protección de derechos, la educación? La familia. Entre la Sí. familia. Hay un tiempo mudo que la pregunta me parece que apunta más ahí también. No solamente a evaluar el hecho, que es gravísimo, y bueno, y tendrá sus consecuencias, las tuvo en vidas. Pero también, bueno, ¿qué pasó, digamos, en ese momento donde no hubo respuestas, no hubo visibilidad de la situación de padecimiento? Porque seguramente ese joven... Una buena señal tiene que dar, seguramente, se supone. Y eso es lo que me parece que hay que empezar a poner en palabras en las escuelas. Ya espero que pase sin malas noticias esto de las amenazas de tiroteos en las escuelas. Ojalá pase así, yo creo que va a ser así. Pero el trabajo empieza el lunes. Claro. Bueno, ¿qué quiere decir? Que como un ¿Qué desafío, un señales juego hay? o no, haya chicos que se organizan para escribir eso en las escuelas. Eso hay que hablarlo, no se puede quedar mudo como si no hubiera pasado. Eso dice algo de la subjetividad y de la salud mental y del malestar mental. Hasta incluso, perdón, pero quizás incluso esas escrituras son los que se pudo, la poca expresión que hay, pero que en realidad el problema está en lo que no se está expresando. Son pequeños avistamientos de señales que se van apareciendo y quizás es la única forma de hablar algo que hasta el momento estaba callado. Seguramente. Porque si eso emerge en una pintada, en un rumor, en un chiste, bueno, eso implica que hay otras cosas que están subyaciendo. Sí, antes yo creo que esto sale un poco de... Hay un meme que es de una captura de pantalla de una conversación de un chat de Facebook o previo a eso, que es un chiste que yo sé que se replica mucho, pero ese chiste venía de un poco del chiste de lo que pasa en Estados Unidos, con los tiroteos en las escuelas. Y creo que esto es un replico de ese chiste en relación a lo que pasó acá. Pero por eso digo que ahora hay algo que está sucediendo que hay que empezar a ponerle voz y hay que empezar a sacar ese mutismo que está sobre este tema, que tiene que ver Está con... pasando en Turquía. En Turquía hubo 2 asesinatos en escuelas 2 días seguidos. Ayer y antes de ayer, lo acabo de enterar. O sea que vos decís, tomás el modelo de Estados Unidos, pero es una cosa que se está extendiendo, por lo menos lo que conocemos como el occidente, ¿no es cierto? Como se está extendiendo esta amenaza, no sé, este padecimiento, no sé cómo llamarlo, esta forma de expresión a través de estas acciones. Ahí hubo tiroteo de verdad. Bueno, pasa que una de las transformaciones que estamos viviendo es como una individualización del malestar. Como que las personas explotan en situaciones disruptivas, en padecimientos, pero no hay una problematización social. Bueno, digamos, quizás hay situaciones que subyacen de bronca, de malestar, que no se están tramitando colectivamente. Claro. En la participación, en la militancia social, digo, porque bueno, la Casona es una institución que tiene una militancia en derechos humanos, más allá de las herramientas puntuales que han desarrollado, que son importantísimas. Hay una militancia, bueno, la ley de protección integral, digamos. Por eso me parece a mí que la ley de salud mental, hay una defensa técnica que es insoslayable, que es la evidencia científica de organismos internacionales, pero también hay una militancia por los derechos humanos que tiene que estar, porque si no hay irrupciones desde lo individual, después se patologiza, se estigmatiza a la persona, que seguramente es un emergente de situaciones de malestar a nivel colectivo también. Lo que vos decís es muy interesante y tiene que ver con una pregunta que
que tengo que no quiero dejar pasar, que es que cómo nos preparamos, cómo estamos para darle batalla a esta pretensión de cambiar la ley. En la ciudad de Buenos Aires funciona APIAGA, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de APIAGA está el Foro de Salud Mental, que lo componen alrededor de 20 organizaciones, colegios de psicoanalistas, un montón de asociaciones que tienen que ver con la salud mental. Y después es una preocupación generalizada. Yo creo que esto es otro tema que se ha logrado en estos años, de que en el razonamiento de mejorar las condiciones de vida y todo lo demás, ocupa la salud mental un lugar que hace un tiempo no tenía tanto, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es cómo nos estamos moviendo y preparando para esta posibilidad, para esta batalla, digamos, ¿no? A ver, yo creo un poco lo que decía. Me parece que el término batalla cultural no es un término que hay que desechar. Existe una batalla cultural en el sentido de políticas, en el sentido de hacia dónde queremos ir. Bueno, a mí me parece que la defensa de derechos humanos, la defensa del derecho al acceso a la salud, a educación, a vivienda, a trabajo, digamos, si bien hay, como decía recién, aspectos técnicos para fundamentar, tiene que ver con cómo nos imaginamos como sociedad y cómo tenemos una participación social, una militancia. Pero con solo respetar la Constitución Nacional me parece que todo eso está garantizado. Estaría, sí. ¿No es cierto? Que es contra lo que se está yendo ahora. Pero estos foros y estas organizaciones de lucha por los derechos humanos son muy importantes, que tengan presencia, que tengan difusión, que tengan espacios como este, de visibilizar lo que está pasando y organizar acciones alternativas. Eso es muy importante. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos un buen signo, que es la marcha del 24 de marzo pasada. Así es. Que me parece que fue por los 50 años de la dictadura. Tenemos que propuesto nosotros y muchos más tratarlo durante todo el año. Pero que esta marcha, además de ir contra la dictadura, por la memoria, verdad y justicia, representa algo más, representa como una voluntad, un deseo de enfrentar, o la potencialidad para poder enfrentar todas estas agresiones que le vienen al modelo democrático, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema para tener en cuenta y tener un grado de optimismo sensato. Optimismo de la voluntad. Está bueno se dice. ¿No? Porque decir, podemos hacerlo en la medida de que haya una gran cantidad de personas que piensen parecidos a nosotros, pero que además tengan intenciones de movilizarse de alguna manera, algunos con una gran militancia y algunos como puedan, con el accionar dentro de las escuelas. Es que todos los espacios son necesarios. Cada uno, por ejemplo, mi espacio de militancia es la docencia universitaria, es el órgano de revisión de salud mental. El de ustedes es fundamental también, que es de organización de la sociedad civil, que defienden derechos, que promueven derechos. Bueno, las escuelas es fundamental, la participación de asociaciones cooperadoras, de docentes, los clubes. Parece que lo planteo la militancia en el sentido ese, una militancia social, en ese sentido. En el sentido de tejer redes, de tejer a la institución como barreras de cuidado y de protección. Efectivamente. Bueno, vamos consumiendo el tiempo del programa y creo que ha sido muy lindo, muy interesante. Muy interesante, muy valioso, pero que a la vez lo bueno que tiene es que nos genera nuevas preguntas. Bueno, eso está bueno. Y eso es bueno, digamos, ¿no? Entonces, la intención
del programa de radio es tener algunos ejes temáticos este año fuertes. Bueno, y que El tema hayan de la levantado este violencia, tema, me el parece tema muy de importante. la salud mental, el tema de la educación, de la salud, son los temas que vamos avisorando como principales, digamos, ¿no? Por mi parte les agradezco la invitación. Como siempre, bueno, un saludo a Alejandro y a la gente de La Casona y felicitarlos por sostener todos estos años de trabajo en esta línea y agradecerles nuevamente estar acá. Vos, Juan, yo te conté